Bien, pues esta es la segunda parte de este primer capítulo de nuestra serie La oración de poder. Te comentaba en el capítulo anterior sobre Elías, sobre el profeta Elías y de cómo es que teniendo él una oración ferviente pudo detener la lluvia durante 3 años y medio. Después oró para que lloviera y llovió. Entonces podemos ver en la palabra que dice que él era semejante a nosotros, a nuestras pasiones. Él tenía miedos, él tenía pecados. Sin embargo, la palabra de Dios resalta esa parte en la que dice que oró fervientemente. Y según el diccionario, nos dice que fervientemente es alguien que tiene celo, ardor y gran entusiasmo hacia algo. También nos dice que él oró con mucha confianza. Y la confianza es esperanza firme que tiene una persona en que algo suceda, sea o funcione de forma determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía fe. Que cuando él oró, él estaba seguro de que se iba a detener la lluvia. Cuando volvió a orar, él estaba seguro de que Dios lo iba a escuchar y de que iba a regresar esa lluvia, y así fue. Entonces este es el mejor ejemplo. ¿Por qué no podemos ser nosotros como Elías? ¿Por qué no podemos nosotros tener oraciones fervientes? Yo no digo que no ores, probablemente sí oras. Y no lo digo solamente por ti, sino porque también a mí me ha pasado que nuestra oración merma, que nuestra oración baja algunas rayitas de nivel, de fuerza. Pero aquí nos dice orar fervientemente. Entonces tenemos que orar con fuerza, creyendo que lo que le estamos pidiendo al Señor, así será. Voy a continuar con el versículo 19 de este mismo capítulo del libro de Santiago. Entonces prosigo. Hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto: quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Si tú oras fervientemente, vas a lograr muchas cosas. Y creo que lo más importante de la oración es poder llegar y tocar el corazón de otra persona. Porque cuando uno prueba del pan de Dios, cuando uno prueba de estas experiencias con Dios, cuando uno tiene la certeza de que Dios es real y de que está cuidándonos, protegiéndonos y actuando a nuestro favor en todo momento, no sé por qué, pero te da el deseo de compartir esto a los demás, de dar de lo que Dios te ha dado a los demás. Y qué mejor que con la oración, que con la ayuda de la oración. Hay veces que la gente no se quiere acercar a Dios, pero ¿sabes qué es lo que les va a doblar ese corazón? Es la oración ferviente. Entonces te animo a que ores, a que te quites todos los miedos y que te animes a orar con fe, a orar creyendo que lo que pides ha sido hecho. Recuerda que a veces la confianza radica en nuestra mente, pero que uno desconfíe está en nuestra mente. Pero cuando sabes que Dios es quien te lo está mandando, no hay vuelta atrás, y es lo que le pasó a Moisés. A veces uno tiene temor de avanzar porque piensa que uno tiene errores, porque a veces pensamos que la gente no nos va a escuchar, que a lo mejor la gente sabe cosas de tu vida que van a hacer que ellos duden, que ellos digan, ay no, ¿cómo él se atreve a decirme eso si él es peor que yo? Pero no, recuerda que cuando Dios te ordena algo, es bueno hacerlo, sus planes siempre son buenos. Hay una parte en la Biblia, y que a lo mejor muchos de ustedes la conocen, y es cuando Dios manda a Moisés a que libere a su pueblo de Egipto. Están siendo esclavizados en ese momento por los egipcios.
Y recordamos que Moisés era tartamudo. Dice la palabra de Dios que Moisés era tartamudo. Pero lo que él hizo no dependía de su tartamudez, de sus capacidades o de lo que él sentía que era. De lo que él sentía que su condición le limitaba. Él pudo librar a Egipto porque a pesar de su tartamudez, Dios tenía una orden para él. Dios tenía un destino, Dios tenía un propósito divino que nada ni nadie pudo apagar. Entonces, yo te animo a que no dejes de orar, a que busques a Dios en oración y que comiences a experimentar esa oración ferviente que nos enseñó Elías, que a pesar de que podamos tener errores, Dios quiere que te animes, que te avientes, que luches, que lo busques. Entonces, busca tu momento de oración. Creo que todos tenemos que buscar ese momento adecuado en el cual podamos orar. Es una de las partes muy importantes. La oración que tiene efecto es la oración constante. La oración constante es la que tiene efecto. Así como te lo dije en el audio anterior, cuando la viuda buscaba al juez, era constante, tan constante que terminó por enfadarlo y él accedió a ayudarla. Entonces recuerda que cuando eres constante, cuando tú defines un momento de tu día para orar, ya sea en la mañana, que te despiertes y no sé, avienta tu celular abajo de la cama y cuando suene o lo estés buscando al despertar, tengas que hincarte y de una vez aproveches para orar. Recuerda que orar siempre va a traer recompensa y podemos buscar ahora en la Biblia. Te voy a enseñar a usar la Biblia ahorita. Vamos a estar buscando muchos pasajes en estos podcasts, en estos audios. Vamos a buscar el libro de Mateo. También está al inicio del Nuevo Testamento. Es Mateo, capítulo 6, versículo 5. Si no sabes cómo buscar en tu Biblia, busca esa parte primero. Nuevo Testamento es casi al final, el Antiguo Testamento es al inicio. Entonces buscas en el Nuevo Testamento, en la esquina superior de tu Biblia vienen nombres. Esos son los nombres de los libros. Entonces buscas el libro que diga Mateo. Ahí en el texto va a venir un número grande al inicio de cada texto. Ese número grande es el número del capítulo y en medio vas a ver numeritos, o sea, empieza el número grande y empiezan los números consecutivos del 1 hasta que indique el número grande del capítulo. Entonces vas a buscar el número grande 5 en Mateo y el versículo que es el número chiquito lo vas a buscar ahí en ese mismo texto de ese verso. Entonces leemos. Dice la palabra: cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. Eso lo estaba diciendo Jesús. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, háganlo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Y después dice: cuando ustedes oren, no usen muchas palabras. En otra versión dice: no usen vanas repeticiones, no hagan palabrería. Dice: como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho Dios les va a hacer más caso. No los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Pues ahí te va un punto muy importante. Los hipócritas también oran. Los hipócritas también oran.
Pero hay una diferencia entre la oración de un hipócrita y la oración de alguien que se siente hijo de Dios, que conoce verdaderamente a Dios. Y es que los que conocen verdaderamente a Dios no usan vanas repeticiones. La oración consiste en hablar lo que estás sintiendo en tu corazón en ese momento. Si te sientes enojado, eso lo puedes hablar con Dios. Si te sientes feliz, si te sientes triste, es lo que tú tienes en tu corazón en ese momento. No hacer oraciones por orar. No por repetir una oración quiere decir que Dios te va a contestar. Sí, la viuda oraba constantemente, pero orar constantemente no quiere decir que tú tienes que repetir lo mismo. No tienes que repetir la misma oración. Eso es muy distinto. Ahí vemos que Jesús les llama hipócritas a esas personas, porque no están orando desde lo profundo de su corazón, sino solo por presumir. Porque otra de las características es que a los hipócritas les encanta que los vean, pero esa es su recompensa. En cambio ahí dice que cuando tú vas a tu cuarto, ahí Jesús nos da una clave muy importante. Dice: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Ahora imagínate, los hipócritas, dice la palabra, que les encanta que los vean, que vean que están orando y que son súper buenos para orar. Pero dice que la recompensa de ellos es que los vieron y ya. Sin embargo, la recompensa de alguien que ora con el corazón es cuando en la intimidad va con papá. En la intimidad busca al Padre, y en esa intimidad expones lo que tiene tu corazón. Una vez que tu Padre te escucha, dice que te recompensará en público, tal y como lo hizo con su Hijo Jesús. Jesús no se la pasaba orando en público, y sí llegó a orar. Recordamos esa ocasión cuando multiplicó los panes y los peces. ¿Qué fue lo que hizo? Levantó los panes y los peces, miró al cielo, dice la palabra de Dios, y dijo: gracias, Señor, por este alimento. O sea, bendijo el alimento y se multiplicó. Ahí fue una pequeña oración. No tuvo que hacer vanas repeticiones, no tuvo que decirle: Padre, por favor, multiplica los panes. Padre, por favor, multiplica los peces. Por favor, Padre, por favor. No, porque él ya había tenido una charla con su Padre en la intimidad. Él ya se había apartado. Dice la palabra que en varias ocasiones Jesús se apartaba de los demás para poder orar. Y una vez apartado, duraba horas. Dice que se apartaba de madrugada, pero cuando regresaba, dice la palabra que regresaba lleno en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Entonces era lógico que ya no necesitara orar tanto. Es más, a veces ni siquiera necesitaba hablar. Simplemente llegaban y tocaban sus mantos y eran sanados. Él tocaba a los enfermos y sanaban. Solo él daba la orden. Y él repetía lo que hacía su Padre con él. A veces nosotros no queremos pedirle a Dios. Ay, no, yo no lo voy a pedir a Dios. A Dios le gusta que le pidan. Y lo vemos en sus tantos milagros. Jesús, cuando el ciego le está hablando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era evidente que esa persona era ciega. Sin embargo, Jesús se acerca a él y le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? O sea, Jesús lo sabía. Jesús sabía que él era ciego. Sin embargo, Jesús quería que saliera esa oración de su boca. ¿Y qué fue lo que dijo el ciego? Jesús, quiero ver. Y Jesús dijo: hágase como tú quieras. Tu fe te ha sanado. Y de pronto el ciego veía. Entonces aquí ponemos en práctica cosas bíblicas, cosas que el mismo Jesús hacía con su Padre. Y vamos a la siguiente parte, que es muy interesante, donde vamos a tratar la paternidad de Dios y el por qué tenemos esta prioridad con el Señor al momento de exponerle nuestras oraciones. No te lo pierdas en el siguiente episodio de este primer capítulo.